Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer un poquito a Fernando y a Fernanda por la invitación, digamos, acá para presentar un poquito el trabajo de lo que estamos haciendo. El título de la charla un poco queda bajo la responsabilidad de Fernando García, porque creo que, digamos, ¿qué es intensificar cultivo sustentablemente? Casi todas las presentaciones han mostrado un poquito algo sobre este tema y es algo que podríamos estar discutiendo, me parece que infinitamente nunca nos vamos a poner de acuerdo porque, digamos, a la medida que incorporamos visiones diferentes, todo lo que se refiere a la sustentabilidad puede cambiar mucho, ¿no? Entonces yo quería un poco primero presentarles ¿cómo creemos o cómo se estima que va a crecer la producción de alimentos de acá al futuro? Y la producción de alimentos uno estima que va a crecer por estos tres factores, que los podríamos agrupar en dos. Por un lado es incrementar la cantidad de cultivos que hacemos por superficie, que sería como el punto 1 y 2. El primer punto es agregar nueva superficie. Se estima que el área agrícola a incorporar nos va a permitir aumentar de acá al año 2050 aproximadamente un 9% de la producción de alimentos. Esto es la incorporación de tierras nuevas. La incorporación de tierras nuevas en casi todos los lugares del mundo trae aparejado, digamos, bastante dificultades, porque en general son tierras más frágiles con alta biodiversidad y no sería el método, digamos, más adecuado para estar incrementando la producción. Y además no queda ya mucha tierra disponible para incorporarse. La otra forma es intensificar el uso de la tierra, esto es tener más cantidad de cultivos por año. El clásico ejemplo es el que tenemos en Argentina, que nos permite en muchas zonas la estación de crecimiento larga que tenemos poder hacer más de un cultivo por año. En otros lugares del mundo esto es muy importante, hay lugares del sudeste asiático, donde por ejemplo tienen 3 cultivos de arroz en un año. Entonces la productividad ahí, o la producción no se mide tanto por unidad de hectárea, sino por unidad de hectárea y de tiempo. Y el tercer factor, y el factor más importante creo que ha sido un poco el foco de todas las charlas, es incrementar el rendimiento por unidad de superficie. O sea, tener más rendimiento por hectárea va a ser la vía que nos va a permitir los mayores aumentos de acá para adelante de la producción, y eso tiene dos componentes importantes. Uno es incrementar el potencial de rendimiento de los cultivos, o sea, todo lo que tiene que ver con la mejora que va a haber en la genética de acá a futuro nos va a permitir incrementar el rendimiento, y por otro lado es todo el incremento que vamos a tener a través de lo que uno podría llamar el cierre de las brechas de rendimiento o las mejoras de las estrategias de manejo. Entonces podríamos agruparlo como en G y M, entendiendo como genotipo y manejo a esos dos factores. Pero no solamente debemos estar incrementando la producción, que es un poco acá el tema que nos trataba Fernando, y ustedes pueden ver en barras negras cómo tiene que incrementarse la producción de acá para adelante. Si nos paramos hoy y pensamos de acá al año 2050, vamos a tener que producir más alimentos de los que produjimos en toda nuestra historia hasta ahora, desde que arrancó la agricultura. El desafío es muy importante, la producción de alimentos que tenemos que generar es muy alta, y fíjense esas barritas grises, lo que pretenden esas barras grises es decir, bueno, tenemos que incrementar la producción, pero tenemos que disminuir el impacto ambiental de lo que estamos haciendo. Tenemos que hacerlo de una forma más sustentable. Entonces, ¿cómo podemos entender la sustentabilidad? Yo decía, hay formas muy diversas. Esto, por ejemplo, es de un libro, digamos, que es cabecera, digamos, para todos los cursos de grado y posgrado en el mundo, que es el libro de Crop Ecology, de ecología, digamos, de cultivos. Este libro es de Kasman, de Loomis y de Connor, digamos, 3 de los investigadores creo más importantes que hay de la agronomía y los sistemas de cultivo a nivel mundial, y ellos plantean algo muy simple, digamos. ¿Cuál sería un sistema sustentable? El de la izquierda, un sistema en el cual podemos mantener la producción a través del tiempo. Puede ser más o menos inestable, pero mantenemos la producción a través del tiempo, podemos considerar que eso es un sistema sustentable. Un sistema no sustentable sería que no nos permite mantener la producción a través del tiempo.
Y si uno mira, por ejemplo, cómo son los rendimientos de Argentina, los rendimientos de Argentina están creciendo consistentemente, entonces uno podría pensar simplísticamente, ¿no?, que estamos en un sistema sustentable. Pero la sustentabilidad incorpora muchísimos ejes que sería muy difícil de abarcar y que sinceramente yo no me siento en condiciones de abordarlos. Por eso lo que vamos a ver un poco es qué es lo que nosotros estamos entendiendo, qué es lo que nosotros estamos haciendo y cuál creemos que es el camino para que la producción de acá a futuro tenga por lo menos un menor impacto ambiental o podamos hacer de mejor forma lo que hoy estamos haciendo. Fíjense, ahí tiene una clásica relación entre rendimiento e insumos. Miren la curva de abajo, la curva que está como de color bordó o rojo. Ahí tenemos indicado como unas liñitas que nos indican que a un nivel de insumo, si hacemos la regresión de ese punto, digamos, al cero, nos daría la eficiencia de uso de ese insumo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos planteando? Uno podría plantear simplemente, hay insumos en la Argentina, como estuvimos viendo en el día de hoy y en el día de ayer, que necesitamos incrementar el uso. Ayer estuvimos viendo mucho los que nos mostró Hernán Rosa, cómo estamos disminuyendo la fertilidad de nuestro suelo. O sea, que hay insumos que estamos todavía en la parte de la curva más hacia la izquierda, donde podemos incrementar el uso de los insumos y tener un retorno aceptable. Y hay muchos insumos que tenemos que disminuirlos para disminuir el impacto que estamos generando en el ambiente. Pero nosotros lo que estamos planteando es que no tenemos que estar moviéndonos simplemente en esa curva, sino que tenemos que estar saltando a la curva que está más arriba, o sea, la curva azul. Tenemos que generar un salto de rendimiento y eso creemos que lo podemos hacer a través de una intensificación más basada en el manejo, más basada en el conocimiento y en la planificación de los cultivos. Y esto es, digamos, estar abordando el sistema en un conjunto, no solamente con una práctica de manejo, sino con un montón de prácticas de manejo interactuando al mismo tiempo. Como por ejemplo, ayer mostraban el caso de que tenemos que, por ejemplo, para incrementar el rendimiento de maíz, no solamente aumentar la dosis de nitrógeno, es el híbrido adecuado, la fecha de siembra adecuada, la población de plantas adecuada y la nutrición adecuada, ¿no? Es un conjunto de prácticas de manejo lo que nos va a estar permitiendo ese salto de curva, ¿no? Cambios en lo que puede ser densidad, distancia entre hileras, fecha de siembra, labranza, todo el conjunto adecuado de las prácticas de manejo para un sitio es lo que nos va a estar permitiendo esos saltos de curva. Uno podría estar pensando que podríamos aumentar la cantidad de insumos, es el ejemplo de esta flechita azul que apareció ahí. Podríamos estar incrementando la cantidad de insumos, manteniendo la eficiencia de uso de ese insumo. Podríamos, a misma cantidad de insumos, pegar un salto, digamos, de rendimiento, o podríamos pensar en que bajando insumos podemos lograr esa misma cantidad de producción, lo cual nos permitiría todas estas estrategias de alguna forma aumentar la productividad, aumentar la eficiencia y bajar el impacto ambiental de lo que estamos haciendo. ¿Y son posibles estos saltos, digamos, de curva? Bien, este es el caso histórico del trigo en Australia y tienen cómo ha ido cambiando el rendimiento del trigo en Australia a través de los años. Hay una primera fase donde el rendimiento cayó mucho porque estuvieron, digamos, como esquilmando todos los nutrientes que tenía el suelo. Y fíjense cómo después se dan momentos en los cuales se producen como saltos de rendimiento. ¿Y esos saltos a qué se deben? No se deben a una práctica sola, se deben a una adopción de un conjunto de prácticas de manejo. Pues entonces yo lo que les proponía, o lo que les proponemos, digamos, un poco es abordar y entender los cultivos un poco desde cuál es el rendimiento potencial que estos cultivos pueden lograr. Y cómo entender el ambiente, entender cuál es el rendimiento potencial que podemos lograr, nos va a traccionar todo el resto de las prácticas de manejo. Entonces, si uno puede entender como el rendimiento potencial, es como una interacción del genotipo, del manejo y del ambiente. El genotipo, vamos a pensarlo para esta charla como fijo, como el genotipo que hoy tenemos, vamos a pararnos como que hoy estamos usando el mejor genotipo disponible del momento, sin considerar, digamos, mejoras que pueda tener la genética al futuro. Y después tenemos las prácticas de manejo, que pueden ser fecha de siembra, fertilización, densidades, tránsito hileras, rotaciones, etc.
y lo que sería el ambiente, que uno lo podría dividir como en variables que tenemos como estáticas y en variables dinámicas. Estáticas, por ejemplo, el tipo de suelo que vamos a tener, la temperatura, la radiación, son variables que no se van a modificar en el corto plazo, y variables más dinámicas como cuánta agua tenemos a la siembra, a qué altura está o no la napa, qué tipo de año vamos a tener respecto a las precipitaciones y demás. Entonces, entendiendo este rendimiento potencial como la interacción de genotipo, manejo y ambiente, ahí tienen la barra del medio, nos indica, bueno, cuál va a ser ese rendimiento que estamos esperando limitado solamente por el agua. O sea, cuál es el máximo rendimiento que nuestro ambiente nos permite lograr, nuestro ambiente entendiéndolo como la combinación de suelo-manejo óptimo que podemos tener. Y hacia la derecha tienen la barrita azul, digamos, que es el rendimiento real que estamos logrando. Y ahí establecemos una brecha de rendimiento. O sea, el rendimiento de la derecha sería el rendimiento que verdaderamente estamos logrando, y la diferencia entre esos dos es la brecha. La brecha se puede achicar a un valor lógico que uno lo estima en un 15-20%, porque más allá de eso no sería ni económicamente viable ni ambientalmente factible de realizar. Entonces, cuando uno ve la situación de Argentina, ¿qué es lo que ve hoy en día? Ahí tenemos, este es el resultado, ya se presentó en algunos otros congresos, ahí tienen la página donde pueden bajar parte de los resultados. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Están las brechas de rendimiento, están las brechas entre zonas, después van a tener la presentación para verlo en detalle, pero vamos a centrarnos simplemente en que, dependiendo de las zonas, nosotros estamos logrando entre el 50 y el 80% de rendimiento que podríamos lograr de soja según las zonas del país. Entre el 35 y el 70% del rendimiento que podemos lograr del trigo y entre el 30 y el 70% del rinde que podemos lograr de maíz. O sea, hoy tenemos zonas en Argentina que estamos logrando el 30% del rendimiento de maíz que podemos lograr. Simplemente, ¿cómo cambiamos esto? Aplicando las prácticas de manejo que hoy conocemos, o sea, no pensando en nada revolucionario, simplemente la combinación adecuada de prácticas de manejo que tenemos hoy en día. Nosotros creemos que este trabajo que hicimos es un insumo muy interesante porque ustedes pueden entrar a la página y pueden, para diferentes regiones de la Argentina, tener un valor para su ambiente, para su tipo de suelo, de cuál es el rendimiento alcanzable y cómo ustedes después, sabiendo ese rendimiento alcanzable, pueden ajustar el resto de las prácticas. ¿Cuál es el insumo fundamental para establecer cuál es la cantidad de fertilizante a aplicar? Se habló muchísimo del análisis de suelo. El análisis de suelo es sumamente importante. Pero ¿cuál es lo más importante para determinar cuánto fertilizante van a aplicar? Entender cuál va a ser el rendimiento objetivo que ustedes van a tener, cuál es el rendimiento que les permite el ambiente. Bueno, acá pueden encontrar ese tipo de información. Nosotros tenemos, ahora lo vamos a publicar creo que a fin de este año, mucho más ampliada la base, lo cual les va a permitir, digamos, tener para un montón de zonas una aproximación con nuestros cálculos de cuál es ese rinde objetivo o rendimiento potencial en secano. Bueno, cuando uno mira la brecha de rendimiento, ahí están en diferentes colores lo que es soja, trigo y maíz para Argentina. Fíjense que la brecha de rendimiento a nivel país de Argentina varía año a año. ¿Y por qué varía año a año? En el segundo gráfico, fíjense que está la limitación hídrica abajo y la brecha en el eje Y. ¿Qué es lo que nos pasa? Fíjense que las mayores brechas de rendimiento, ¿cuándo las tenemos? En los mejores años. ¿Y eso por qué? Bueno, por todo lo que vimos ayer respecto a fertilización y además prácticas de manejo, nosotros somos, digamos, pijoteros o casi miserables en la aplicación de un montón de insumos, y cuando realmente se ve eso, en los años de alto potencial de rendimiento. Los años de alto potencial de rendimiento son los años en los que nos estamos quedando cortos con todo el paquete de medidas que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a ver un poquito algunos ejemplos de dos trabajos que se terminaron de publicar recientemente en el grupo, de cómo podemos hacer para estar logrando este salto de curva. Uno es un caso de agricultura de precisión, pero la agricultura de precisión nosotros la abordamos desde otro ángulo. Nosotros queremos que la agricultura de precisión es fundamental para incrementar los rendimientos de acá a futuro, pero nosotros queremos que tiene que estar fuertemente basada en principios ecofisiológicos, en entender el ambiente y el rendimiento del cultivo.
Ese trabajo, bueno, que estuvo comandando un poco por Pablo Calviño, es en el sudeste bonaerense, y el otro trabajo es el trabajo que salió el mes pasado, que es intensificación ecológica. Acá hay que agradecer muchísimo la labor de Fernando García en unir un grupo de gente muy diverso y sumamente multidisciplinario para poder lograr esto. Y es un ensayo de larga duración que tenemos en Balcarce desde hace 10 años y que nos van a permitir ver muchas de las cosas de acá a futuro que son necesarios empezar a medir. ¿Y cuál fue el puntapié tanto de estos dos trabajos? Entender eso que está ahí abajo, el IW. ¿Cuál era para ese ambiente el rendimiento potencial en secano que podíamos lograr y cómo el resto de las medidas de manejo eran traccionadas por eso? En el caso del ejemplo de manejo por ambientes en el sudeste de Buenos Aires, bueno, fíjense, esto es un campo que está en Tandil, ahí está el partido de Tandil, pueden ver como en negrito el campo tiene los mismos suelos y el mismo clima que Tandil. El tipo de suelo que tiene este campo no es mejor que el suelo que tiene en promedio el partido de Tandil. Entonces vamos a ver ahora comparaciones entre este campo y el partido de Tandil. Este campo tiene la particularidad, que es una particularidad que se da en muchos campos del sudeste, tiene una variación muy amplia en lo que es altimetría y asociado a la altimetría varía mucho el tipo de suelo que tiene este campo. Los lotes más altos del campo tienen suelos de menor profundidad por la presencia de tosca. A su vez, las zonas más altas del campo son las zonas que presentan un menor riesgo de heladas y la estación de crecimiento es más larga que en las zonas que están en las partes más bajas. Para que usted tenga una idea, este campo, dentro del mismo campo, tiene una diferencia en periodo libre de heladas equivalente a comparar el sur de la provincia de Buenos Aires con el norte de la provincia de Buenos Aires. Las lomas de este campo tienen el mismo riesgo de heladas que el norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces acá las variables fundamentales para hacer la base del manejo por ambiente en este campo fue entender cuál era la profundidad del suelo, cómo eso afectaba a los cultivos, cómo el periodo libre de heladas nos afectaba la fecha de siembra óptima de cada uno de los cultivos y a su vez las zonas más profundas de este campo, más heladoras, tienen presencia de napa. Entonces se hizo todo un ajuste pensando en todas esas variables. Bueno, acá está lo que le comentaba, cambia el periodo libre de heladas entre la loma y el bajo, y lo que hicimos acá es, en cada lugar, hacer el primer cambio fundamental de la agricultura de precisión, que no es cambiar la densidad de plantas, no es una fertilización sitio específico. El principal cambio es cambiar la rotación. O sea, una vez que cambiamos la rotación, elegimos la rotación adecuada de cada ambiente, ahí es donde vamos a tener el mayor impacto en lo que hace al rendimiento y al resultado económico. ¿Qué veíamos? Las lomas tenían menos periodo libre de heladas, a su vez tenían una alta probabilidad de tener estrés durante el verano por falta de aguas. Entonces, ¿cuáles eran los cultivos adecuados para la loma? Lo adecuado para la loma es sembrar la fina bien temprano, porque como el periodo libre de heladas es mayor, entonces podemos sembrar la fina bien temprano, aprovechando la mayor disponibilidad hídrica por el adelanto de la fecha de siembra, el mayor coeficiente fototermal. A su vez eso nos permitía cosechar antes, sembrar la soja de segunda más temprano y lograr optimizar el rendimiento de ese ambiente. ¿Qué pasaba en los bajos? Los bajos son sumamente productivos, son suelos muy profundos, pero el periodo de heladas es muy acotado. Entonces, ¿el cultivo más adecuado cuál es? El cultivo más adecuado es el maíz, es la soja de primera o el girasol. Así que la rotación en el bajo tiene una fuerte cantidad de cultivos de verano. Acá tiene esto es extraído del trabajo, pero están como las 4 zonas que identificamos de manejo y qué es lo que se hizo en cada una de las zonas de manejo, en cómo se fue ajustando en función de cada una de las variables que logramos. Pueden ver el trabajo y ir más en detalle, lo podemos charlar más en la tarde, pero miremos esto, ahí están los datos de rendimiento del campo versus los datos de rendimiento del partido de Tandil. Viendo esto me estoy dando cuenta que me comió una transparencia al principio, no sé dónde, pero bueno. Cuando miramos los datos de rendimiento, fíjense que los puntos llenos son los datos de rendimiento del campo y los puntos vacíos son los rendimientos de partido de Tandil.
Y las líneas que están grises en cada uno de los gráficos indican cuál es ese potencial del ambiente. Fíjese cómo este campo en los últimos años está muy cercano a los potenciales de rendimiento y cómo supera ampliamente los rendimientos del partido de Tandil. Aproximadamente, este campo está 15 años por delante en rendimiento medio del partido de Tandil. Si esto lo llevamos a una productividad de ese campo, fíjense, ahí tiene la producción del campo versus la de Tandil. Los puntos azules son el campo, los puntos rojos son Tandil. A través de los años eso es como si fuera el rinde medio del campo, y el rinde medio, esto es como un rendimiento de poner todos los cultivos dividido la superficie. Ahí estamos mezclando cultivos para que ustedes tengan una dimensión de la productividad en conjunto de ese campo. Ese campo produce más o menos 6.000 kilos de alimento, de granos por hectárea versus 3.900 kilos de partido de Tandil. Que el partido de Tandil no es uno de los partidos de mayor brecha de la Argentina. Es un partido con una tecnología, digamos, podríamos decir, promedio de la Argentina. Y este campo, que no incorporó ninguna tecnología, digamos, marciana acá, sino simplemente ajuste de fecha de siembra, densidad de cultivos adecuado, la fertilización adecuada en el momento adecuado, etc., 54% logró aumentar sus rendimientos y logró aumentar, por ejemplo, este trabajo. Teníamos $112 más de margen bruto por hectárea, un margen bruto 46% superior a la otra situación. Bueno, ahora les muestro el otro ejemplo. El ejemplo es de este trabajo que se publicó ahora. El trabajo lo armó principalmente Octavio Caviglia, Fernando García. Esperemos que sea el primer trabajo de un grupo de trabajo, porque realmente hay un equipo multidisciplinario. Les voy a mostrar gran parte de las cosas que medimos acá. Y acá había se hicieron experimentos en los cuales había una rotación fija, que era el primer año tenía maíz, el segundo año había trigo con soja de segunda. Se hizo exactamente la misma rotación en Paraná y en Balcarce, y acá el puntapié, y teníamos como dos tratamientos. El tratamiento que vamos a llamar EI, que es el tratamiento de intensificación ecológica, y el tratamiento FP, que es como que tiende a simular lo que el productor medio hace. Entonces tenemos un tratamiento que nosotros propusimos versus el tratamiento o el manejo medio que hace el productor. Ese tratamiento partía, digamos, de un enfoque holístico, un enfoque, digamos, integrador, en el cual los mejores conocimientos que había para cada una de las prácticas de manejo que nosotros teníamos conocidas dentro de nuestros equipos de trabajo, aportaron a diseñar ese tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá estimamos, mediante modelos de simulación, cuál era el rendimiento potencial en secano para ese suelo, para el clima de cada uno de esos lugares. Entonces, una vez con ese rendimiento, acá el grupo de fertilidad de cada uno de los lugares nos dijo, bueno, la fertilización óptima, por ejemplo, miren ahí tienen el caso del trigo, del tratamiento intensificado, ¿cuál va a ser? La vamos a definir en función de ese rendimiento potencial, vamos a hacer el análisis de suelo, vamos a estar aplicando el nitrógeno de forma dividida para poder aplicarlo, digamos, y hacer un uso eficiente de ese nutriente, minimizando las pérdidas. Vamos a hacer un chequeo con SPAD para ver realmente si la nutrición del cultivo que estamos haciendo es la adecuada o no. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en el caso del maíz? Nosotros, digamos, yo les decía a Fernando, yo trabajo en el equipo de ecofisiología de cultivos de Fernando Andrade, donde hay una historia de trabajo en el cultivo de maíz muy importante. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la densidad adecuada para lograr ese potencial? ¿Cuál es el híbrido adecuado? ¿A qué distancia lo tenemos que estar sembrando? Utilizamos un concepto para lograr ese rendimiento de reposición de fósforo. Se hicieron aplicaciones, en este caso, como las aplicaciones de nitrógeno iban a ser más en el verano, utilizamos una fuente líquida que nos permitiera minimizar las pérdidas por volatilización. Y así cada una de las prácticas se fue, digamos, ajustando en cada uno de los lugares. Bueno, ¿qué nos permitió esto? Fíjense, ahí tienen el primer gráfico arriba a la derecha, tenemos el rendimiento de este tratamiento
que nosotros llamamos de intensificación ecológica versus las prácticas del productor. La práctica media del productor, el tratamiento ese. Eso nos permitió aumentar los rindes entre un 25 y un 30%. Nos permitió lograr ese salto de curva, ese salto de rendimiento que estábamos hablando. A su vez, vale aclarar, ¿no?, que el tratamiento acá del productor tiene un rinde que es entre un 15 y un 20% mayor que el promedio de cada uno de los partidos, con lo cual el aumento de rendimiento fue casi cercano al 50%. Si lo vemos a nivel de los cultivos, ¿cuáles fueron los cultivos que más respondieron al cambio de manejo? Principalmente el maíz y el trigo, donde logramos incrementar más la producción en este manejo respecto al otro. ¿Qué nos permitió respecto a lo que es la captura y la eficiencia de uso de los recursos? Fíjense en el gráfico de la derecha, tiene el rendimiento en el eje de la Y versus el gráfico de arriba es consumo de agua. El gráfico de abajo es intercepción de la radiación y el gráfico de abajo es absorción de nitrógeno. Este tratamiento consumía la misma cantidad de agua que el tratamiento testigo, pero como tenía más rendimiento, logramos usar el recurso mucho más eficientemente y logramos producir mucho más rendimiento. Respecto a la radiación, como de alguna forma cambiamos la densidad de los cultivos, cambiamos el distanciamiento entre ellas, logramos capturar algo más de la radiación, algo más del recurso base para generar rendimiento, un 5% más de captura, pero principalmente logramos una mayor eficiencia de uso de esa radiación. O sea, por cada unidad de radiación que llegó, logramos más rendimiento. Respecto al nitrógeno, acá es importante aclarar algo. El tratamiento que nosotros propusimos, como tiene más rendimiento, la dosis a aplicar de nutrientes era mayor. Entonces tenemos más aplicación de nutrientes, con lo cual ahí hay un riesgo que podemos tener de pérdidas, etcétera, del cultivo, de ese nutriente. Y a pesar de que incrementamos la cantidad de nitrógeno, con este manejo logramos capturar más de ese nitrógeno que aplicamos y logramos aumentar la eficiencia de uso de ese nitrógeno. O sea, a pesar de haber aplicado más nitrógeno, ese nitrógeno no quedó disponible para pérdidas. Si vemos lo que hace respecto al margen bruto, bueno, obviamente donde más aumentó es en los cultivos que más cambiaron el rendimiento, pero logramos, además de por más que se utilizaron más cantidad de insumos, el aumento también fue mayor en lo que hace al margen bruto de este tratamiento. Este ensayo, digamos, hay varios grupos, está el grupo de física de suelos y el grupo también de la Cátedra de Afología de Cultivos, que están midiendo no solamente las variables que yo les mostré, pero también están viendo emisiones de gases de efecto invernadero, lo que puede ser la degradación y el movimiento de algunos agroquímicos como el glifosato. Y fíjense, acá tienen el ejemplo, en el cuadrito, ahí está, los dos tratamientos para diferentes cultivos, las emisiones de óxido de nitroso. Las emisiones de óxido de nitroso no cambiaron entre tratamientos o tendieron a ser algo inferiores en el tratamiento intensificado, a pesar de que estábamos aplicando más nitrógeno. Entonces, de vuelta acá logramos eso que estábamos proponiendo de incrementar los rindes y mejorando la eficiencia de uso. Si se fijan respecto al glifosato, a pesar de que las dosis de glifosato eran las mismas, aparentemente, esto es como un indicio, el tratamiento intensificado con mayor aporte de carbono, etcétera, logró mayor degradación, digamos, del agroquímico. El grupo de malezas está midiendo las malezas de los tratamientos. El tratamiento intensificado, que tiene un mayor aporte de carbono al suelo, tiene una mayor cobertura del suelo con carbono, fíjense que de por sí tiene, si lo miramos, a la izquierda es la cantidad de malezas que tiene el tratamiento intensificado y el de productor. Bajó considerablemente la cantidad de malezas del tratamiento. Fíjense a la derecha, al año siguiente, además se incorporaron cultivos de cobertura en el tratamiento intensificado. Porque el tratamiento intensificado también la idea es que sea un tratamiento digamos, móvil, por decirlo de alguna forma, en el cual a medida que hay nuevo conocimiento, nuevas cosas, los vamos incorporando. Entonces incorporamos los cultivos de cobertura. Fíjense cómo se logró bajar aún más la cantidad de malezas del tratamiento intensificado. ¿Y esto a qué se debe? Y
y bueno, no sabemos, es como el conjunto de las prácticas de manejo. Digamos, tenemos que hacer un poco ese cambio y dejar de pensar en el efecto individual y pensar en el conjunto de los efectos. Ya termino, Fernando. Bueno, entonces como conclusiones, ¿qué es lo que estuvimos viendo? En que esto que estábamos proponiendo, o cómo vemos que tiene que ir para adelante la agricultura para ser más sustentable, ahí les mostré, por ejemplo, el tratamiento del productor a mismo nivel de uso de insumos que el productor medio. Nosotros, haciendo lo mismo, logramos mayores rendimientos por una mejor práctica de uso de las cosas. A través de este manejo por ambiente, o sea, el manejo intensificado, logramos mantener o mejorar la eficiencia de uso de los recursos y logramos incrementar los rendimientos, o sea, como ese doble efecto que nos permitió lograr un poco, digamos, aumentar la productividad, la eficiencia y bajar el impacto ambiental. Y un concepto importante, digamos, yo comparto mucho que toda la revolución del Big Data para adelante va a ser sumamente fundamental para estar mejorando los rendimientos, pero acá hay que pararse un poco y pensar un poquito algunas cosas, y que no es solamente Big Data, también tenemos que acostumbrarnos a hablar un poco de Good Data, o sea, que los datos sean buenos, los datos sean de calidad y que esa información realmente nos permita mejorar para adelante. Y bueno, y por último, creemos que digamos, como apilado tecnológico o esto que en algunos casos en la bibliografía se está llamando como agricultura transformacional, es un poco lo que tenemos que hacer para estar logrando estos cambios, estos saltos de rendimiento, y creo que un poco por ahí vendría la intensificación sustentable. Perdón, Fernando, que me pasé. Bueno, muchas gracias.